La bicicleta ya no vale, un podcast creado para cambiar el mundo, con Ana Llorente, Claudia Molina y Pablo Fernández. Queremos hacerte una proposición. ¿Qué te parecería comenzar una aventura que cree un mundo mejor? El destino que te ofrecemos te dará la oportunidad de sentirte en armonía contigo mismo y el mundo que te rodea, reconciliarte con la naturaleza y vivir en equilibrio. Hoy estamos poniendo a punto la bicicleta porque queremos proponerte vivir de una manera más sostenible empezando por la base, ofreciendo toda esa información que algún día a nosotros nos resultó de gran utilidad. Bueno, cada uno de nosotros comenzó en el mundo de la sostenibilidad en su tiempo y en su momento. Vosotros, Ana y Pablo, ¿cómo empezasteis? Que en verdad nunca me he enterado yo de esto. Bueno, nosotros empezamos más o menos a conjunto porque al final vivíamos juntos, hicimos el cambio de vivir de Madrid a Cuenca, que es un lugar más pequeño, bastante más pequeño y pegado a la naturaleza. Y al final convivir con la naturaleza, estar reduciendo tu ritmo de vida a ritmos que no tenías antes y disfrutar de más tiempo para reflexionar, te lleva un poco, te va guiando solo hacia ese camino. Sí, sobre todo que al final siempre estamos muy relacionados con la naturaleza y durante toda la vida hemos estado muy cerca, y es verdad que cuando te vas allí a vivir, como al final la tienes al lado, ves muchísimo todo lo que estamos ocasionando. O sea, que sales a dar un paseo al lado del río y empiezas a ver que hay basura por todas partes y que eso es continuo. Entonces, como que te cambia un poco ya la cabeza y decir, es que esto no puede ser, porque estás en algo precioso y lo estamos destrozando. O sea, que al final tú sentiste como que lo que estaban haciendo otros en realidad, que tú no te sentías identificado, decías, tengo que hacer algo para frenarlo. Eso es, aunque nosotros no lo hagamos, pero creo que es importante que dar la visibilidad también y que cada uno lo que hagamos va a repercutir, siempre. Claro, eso es interesante. Aunque esa es nuestra historia, yo sé que igual no es la historia de todo el mundo, porque la tuya, por lo menos, por lo que sabemos, es diferente, ¿no? No, total. O sea, yo al principio yo empecé siendo vegetariana, pero por una cuestión de ética animal completamente. Estaba como muy out de entender que la alimentación también influye en lo que es el medio ambiente. Y yo cuando me hice vegetariana, que fue, bueno, no sé, es hace como 5 años por lo menos, me acuerdo que estaba todavía en la universidad y era algo como muy raro y nadie compartía. Encima yo soy de Andalucía, entonces la gente era como en plan, ¿por qué no comes jamón? Y toda la información vino a raíz de eso. O sea, yo me empecé a enterar de todo a raíz de eso. Y yo he hecho una transición muy lenta, porque yo era vegetariana, pero consumía lácteos. Luego empecé como a ser más consciente del impacto de los lácteos. Luego ya me enteré del sector de la moda y demás temas que vamos a tratar aquí, que al final te han hecho pues ir tomando ese camino. Pero yo al principio lo hice como completamente inconsciente y luego ya te empiezas a enterar de todo. O sea, mi ritmo ha sido muy raro, la verdad, pero bueno. Bueno, es una manera de evolucionar, ¿no? Sí, cada uno tenemos la nuestra. Sí. En su momento, a nosotros nadie nos contó por dónde empezar, así que no vamos a construir la casa por el tejado. Os presentamos nuestra guía práctica sobre sostenibilidad. Bueno, hola a los dos, a Claudia y a Pablo, que están aquí conmigo. Me gustaría que empezáramos el primer podcast dejando clara la base de este tema. ¿Qué es la sostenibilidad y en qué momento comenzamos a prestarle atención a eso de ser sostenible? Bueno, yo creo que al principio, cuando hablas de sostenibilidad, tienes que tener como 2 conceptos muy claros, ¿no? El primero, cuando comienzas a entender lo que significa sostenibilidad, hay 2 cosas, que una es la visión de futuro que tú estás aportando al mundo cuando estás empezando a ser sostenible, es como que ya no te estás preocupando de solo tu bienestar, sino de las generaciones venideras, porque al final las consecuencias de no ser sostenibles hoy vienen siempre a medio o largo plazo. Aunque ahora, por ejemplo, muchas estamos empezando a ver y eso viene de décadas atrás. Y el segundo es que no hay solamente una forma de ser sostenible. Eso es importante porque la gente muchas veces en el proceso se frustra porque no hace el camino que él piensa que es el correcto, el idóneo, el perfecto. Y en cambio no piensa en que cada pequeña acción cuenta y que tú tienes que adaptar la sostenibilidad a tu vida en la forma que tú puedas. Sí, al final la sostenibilidad
es que tenemos que cubrir las necesidades que tenemos todos en nuestro día a día, pero también viendo que dejemos a las generaciones futuras que puedan también cubrir sus necesidades. O sea, que al final es buscar un equilibrio entre la economía, que es algo muy importante, el medio ambiente, muy importante también, y el bienestar social, que es un poco lo que tú explicabas, Claudia. Y entonces yo creo que para conseguir ese equilibrio podemos ir adaptando pequeñas pautas en nuestro día a día y entonces poquito a poco, cada uno a su manera, poder conseguirlo. Sí, creo que a muchos nos pasa que al principio queremos abarcar demasiado y eso resulta frustrante, como decía Claudia. Pero también creo que con las pautas que vamos a dar ahora va a sernos un poquito más sencillo adaptarnos a las nuevas rutinas sostenibles. Otra de las cuestiones que me parece importante es ver el origen. ¿De dónde sale este término que conocemos como sostenibilidad y en qué contexto aparece? Bueno, esto es como un poco teoría Teoría del pura. cole, que se debería explicar en el cole todo esto, pero bueno, la primera aparición como concepto a nivel mundial fue en las Naciones Unidas, o sea, ya nos lo estaban avisando porque estaban alertando por primera vez en la historia las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y la globalización a la escala a la que la estábamos viviendo, ¿no? Esta primera vez que aparece fue en un informe, que a ver si lo pronuncio bien, supongo que es Brundtland o Brundtland, no lo sé, publicado en el 87, en 1987. Se llamó también como Nuestro futuro común, que fue un documento que se elaboró para ofrecer soluciones a los problemas que estaban creándose a partir de la industrialización y sobre todo el crecimiento poblacional. Sí, luego, previo a este informe que estás comentando, también encontramos un origen en la preocupación con el medio ambiente en el movimiento hippie de los años 60 y 70. Este fue un movimiento muy importante porque hizo que la preocupación por el medio ambiente se cristalizara más o menos en los años 80, cuando ya salió el informe, de esta forma, y de aquí nacieron muchas organizaciones ecologistas que hoy en día conocemos, como puede ser Greenpeace, Amigos por la Tierra, etcétera. Sí, podríamos decir que por un lado está la preocupación ciudadana, ¿no? Que al final la preocupación que tenemos las personas de a pie, y por otro lado, ¿cuándo se lleva esto a las instituciones con este tratado? Hablando un poco más de esta preocupación ciudadana, más individual, llega un momento en el que muchos nos planteamos llevar un estilo de vida más sostenible, más de acuerdo con estos valores de respeto a la naturaleza, que es un poco, yo creo, lo que nos ha sucedido a nosotros. ¿Por qué creéis que esto sucede y por qué debemos ser sostenibles? Bueno, yo creo que a día de hoy hay muchísimas razones por las que buscar ser sostenibles, como hemos dicho antes, a la escala de cada uno pueda, siempre en continua mejora, pero sobre todo en una escala de aceptación de lo que yo puedo llegar, ¿no? Pero sobre todo relacionado en temas como la industrialización, el consumo capitalista, la contaminación, la escasez de recursos, la extinción de especies y el hecho de que ya estamos en la generación límite para revertir los efectos del cambio climático, en los que, por ejemplo, ya nos detendremos más en los próximos episodios, pero esos motivos yo creo que ya son suficientes para replantearnos todos en nuestro día a día, tener como prioridad este estilo de vida. Y considero que ya no vale con decir eso de cada uno que haga lo que quiera o hay que respetar las decisiones de todo el mundo. Al final hemos llegado a una situación de emergencia climática y todos vivimos en el mismo planeta. Por tanto, lo que yo haga va a afectar al resto. Sobre todo porque hay cosas que no vamos a ver nosotros, pero que ya las están viendo en países como África, ¿no? Las sequías y tal, ¿sabes? Muy, muy fuerte, y todo eso viene del sobreconsumo que tenemos aquí. Entonces, aunque no lo parezca, los detalles y las microacciones que realicemos siempre van a ser el foco para revertir estas acciones que al final son tan valiosas. Y además, es que todo esto que dices, además es que está avalado por la ciencia, o sea que son los que estudian el medio ambiente y los que estudian la naturaleza nos lo dicen. Y por eso nosotros, por ejemplo, como comentábamos antes, nos damos cuenta de que esta situación estaba llegando a nuestros mares, a los ríos, o sea, todo aquello que sustenta la vida humana estaba llegando a ello. Y por ejemplo, allí en Cuenca, como decíamos antes, pues lo vemos mucho. Que vamos,
que estamos destruyendo la naturaleza y que al final todo lo que estamos consumiendo acaba allí y es muy difícil de solucionar. Y tenemos que darnos cuenta de que esta situación la creamos nosotros y que nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de ella. Sí, está claro que nos hace falta actuar con responsabilidad. Y hay algo muy interesante que ha mencionado Claudia, que es eso de que cada uno haga lo que quiera, que me parece súper importante y lo seguimos viendo mucho en la actualidad. Esperamos que desaparezca poco a poco esta actitud, sobre todo sabiendo la gravedad de la situación de la emergencia climática y que igual toca apoyarse más en la ciencia y menos en ese egoísmo, ¿no? Totalmente. Precisamente ligado a esto, aparecen cada vez más personas concienciadas que quieren ser partícipes de este cambio de paradigma y toca pasar de la teoría a la práctica. ¿Cuál diríais que es la piedra angular de la sostenibilidad y por dónde tenemos que empezar? Bueno, yo creo que lo más importante es el consumo nuestro y lo que exigimos a las empresas, ¿no? Al final, algo que está íntimamente relacionado con la sostenibilidad es el tipo de consumo que realizamos. Y aparte de que debemos exigirle responsabilidad a las empresas a la hora de crear productos, nosotros como consumidores también tenemos que hacernos cargo de nuestra parte. Esto quiere decir que nuestra responsabilidad es indispensable para cambiar las cosas y para llevar a cabo una estrategia hacia ser más sostenibles como consumidores es de vital importancia entender que el problema es nuestro consumo y no solamente el que consumo. No, además que esa es la clave. Evitar el consumo impulsivo. Porque a partir de ahí, una vez que evitamos este consumo de cosas que probablemente no necesitemos, ya vamos a pasar a elegir qué es lo que estamos comprando. Vamos a tener en cuenta los materiales de los que están formado lo que compramos y buscamos alternativas más sostenibles y que nos van a hacer la misma función de eso que necesitamos. Y es verdad que muchas veces pues pensamos que no podemos elegir porque los consumidores estamos un poco atados a lo que las empresas quieren. Y lo que no nos estamos dando cuenta es que las empresas se adaptan a nosotros. Aunque no lo creamos, nosotros somos los que marcamos el consumo y los que exigimos a las empresas cómo queremos hacer ese tipo de consumo. Y no ellas las que nos lo dicen a nosotros. Y eso es muy importante. Fíjate, al hilo de esto que comentas del poder del consumidor, hace poco Eura, que para quien no lo conozca es una empresa que fabrica alternativas a la carne 100% vegetal, hacía unos stories en los que animaba a los consumidores a pedir este producto en los lineales de sus supermercados. Y es justo eso, el kit de la cuestión, ¿no? Que si todos nos uniéramos para pedir este cambio, está claro que las empresas se van a unir. Ya estamos viendo cómo Inditex, H&M o Primark, que son las empresas más insostenibles del mundo, se unen para hacer colecciones cápsula de algodón orgánico. Así que eso significa que la demanda del consumidor está ahí. Y no solamente que las hagan, sino que además están como fomentándolas muchísimo últimamente por la demanda que se está generando en estos últimos años. Eso es, volvemos, el consumidor demanda a la empresa. Sí, sí. Eso es. Luego ya que tú decidas consumir esas colecciones o no consumirlas, ya es otro problema, como el greenwashing del que hablaremos más adelante. Sí, total. En mi experiencia, creo que puede que lo que más cueste al principio sea repensar todo lo que estamos haciendo. Pero una vez has comenzado el camino, se va allanando considerablemente. Es cierto que recuerdo que al principio, aunque pensara acerca de la sostenibilidad, automáticamente me surgían un montón de excusas que hacían que no me pusiera manos a la obra. No sé si a vosotros también os ha pasado. ¿Cuál creéis que son las peores excusas que nos damos? ¿Y qué podemos hacer para romper todas esas excusas que nos limitan? Bueno, la primera que yo creo que fue la que a nosotros nos echó para atrás fue un poco el no tengo dinero. Vamos a ver. O sea, es verdad que tenemos poco dinero, que hoy en día estamos todos muy apretaditos, pero te tienes que dar cuenta de que tu consumo estás reduciéndolo. Entonces estás consumiendo solo lo que necesitas. Entonces ya en esa parte estás ahorrando dinero que puedes invertir en cosas que son más sostenibles y que te van a durar más tiempo y que tienen un impacto medioambiental muchísimo menor. Y bueno, que no es solo, o sea, porque pensamos que todo lo ecológico es mucho más caro, pero bueno, no hay que empezar por el top de lo ecológico, por comprarme el alimento vegano más caro que hay en el mercado, sino que incluso lo podemos hacer nosotros mismos y que es algo muy importante también esto. O sea, que al final el dinero ya deja de ser tan importante. Sí. Bueno, sobre todo porque sí, es una cosa que es difícil, pero todo lo que queremos convertir en hábito
al final siempre lleva su tiempo. La gente es que tiene mucha prisa. Es como, rétate un mes a no comprarte ropa y a vivir con lo que tienes, a ver si realmente te das cuenta de que necesitas todos los meses comprarte cosas, y es cambiar tu consumo. Pero yo creo que al final todo parece siempre muy complicado cuando quieres hacer un cambio en tu vida, sea cual sea, ¿eh? Incluso hacer deporte, llega el lunes, te quieres enfrentar a hacer deporte y se te echa el mundo encima, ¿no? Pero sobre todo yo creo que la parte buena de analizar tu consumo y repensar lo que hablábamos antes es tener una organización mucho más exhaustiva para acostumbrarte a una nueva rutina, y que al final, como decíamos en la intro de este episodio, pues te va a hacerte sentirte más armonía y más alineado con el planeta y con todo lo bueno que nos da. Y siempre merece la pena. Es que al final ni siquiera te acordarás de cómo empezaste, como me pasa a mí, que no me acuerdo. Ni pensarás que es difícil, ya lo tendrás interiorizado. Es que no te acuerdas. O sea, es como, yo ya no he sido así toda mi vida. Vaya, hombre. Vaya. Con respecto a esto, pues viene la siguiente excusa, que es el no tengo tiempo. Es verdad, somos conscientes de que vivimos en el siglo XXI y que el ritmo de vida es muy complicado y nos impide compatibilizar esto con otras cosas. Pero bueno, fíjate, este tiempo atrás hemos necesitado esta pandemia del coronavirus para darnos cuenta de que era muy difícil parar este ritmo de vida y de ser conscientes de en qué vorágine de velocidad y de consumo estábamos metidos. Pero como hablamos antes, lo importante, organización. Nosotros todo el mundo tiene los domingos, pero tienes un día a la semana en el que tengas 24 horas y que puedes priorizar a lo mejor para darte ese tiempo y dedicarle ese tiempo a pequeñas acciones que te hacen crecer como consumidor más consciente. Al final es justo lo que hablábamos antes, que poníamos el ejemplo de Eura. Muchas veces creemos que el cambio individual del consumidor no vale para nada. Y en cambio las empresas más insostenibles siempre van a seguir siendo las mismas. Entonces, siempre será prioridad que haya una, digamos, prioridad colectiva. Pero tu consumo como persona individual ya puede cambiar el mundo, y que tú como consumidor individual tienes la responsabilidad de exigir que haya empresas que se pongan las pilas, y solamente vas a poder haciendo eso con lo que compras. Al final es un círculo que se retroalimenta, y si no, por ejemplo, piensa en esa cantidad de empresas que ahora mismo están viendo una idea de negocio, crear productos sostenibles, o incluso cambiar el packaging, ¿no? Que salió el otro día la marca varilla de pasta italiana, muy típica, que siempre tiene una ventanita de plástico, y la ha quitado y ha hecho una pedazo de campaña para anunciar eso que es una mojona, ¿no? Sí. Dicho mal y pronto. Que si Barilla lo está haciendo, hay negocio ahí. Exactamente, en plan, te hacen una pedazo de campaña para decirte eso. ¿Casualidad? Pues no, simplemente que es un cambio en el consumo que al final va a repercutir en el futuro del mundo, que si tú no te alineas como marca o empresa, te vas al garete, porque la gente cada vez lo está demandando más. Es verdad que a veces es complicado abandonar esas excusas. Yo creo que a todos nos ha pasado, todos nos las hemos puesto. Pero una vez te pones las pilas y comienzas un poco a moverte en este mundo de la sostenibilidad, se va allanando considerablemente, os lo prometemos. Y cuando ya has realizado esa toma de contacto con la sostenibilidad y nos hemos quitado de todas esas excusas, queremos una guía que ayude a realizar ese consumo consciente. ¿Qué pautas podéis recomendarnos que os hayan servido a vosotros? Yo creo que lo primero y lo más evidente es siempre cada vez que voy a hacer una compra, ser consciente de lo que estoy comprando, tanto a nivel alimento como producto para mi casa o ropa o lo que sea. Yo siempre intento priorizar que el material sea lo más sostenible que se pueda. Materiales como madera, bambú, la madera también vigilar que venga de una procedencia sostenible, material reciclado. Ahora hay una suerte tremenda que antes no existía tanto, que es que hay muchas alternativas y opciones diferentes que antes no existían, y que hay muchas empresas que se están poniendo las pilas para que ya no haya excusa, ¿no? Y otra de las ideas concretas para evitar este material, por ejemplo, materiales como plástico de todo tipo, que sean a lo mejor peores para el medio ambiente, es comprar a granel para evitar la generación de residuos. Seguro que estos dos tips al final siempre se pueden introducir poquito a poco en nuestro día a día. Sí, la verdad es que son muy fáciles de ir poco a poco introduciéndolos. Con relación a esto, dentro del sector de la alimentación, debemos prestar especial atención al desperdicio alimentario,
porque los hogares españoles están tirando en torno a 1.339 millones de kilos de comida y bebida, y esto fue en 2018 y fue un 9% más que el año anterior, lo que supone un gran crecimiento. Últimamente han surgido nuevas apuestas por parte de algunas empresas para detener este desperdicio alimentario, y que no solo afecta a los hogares, sino también a tiendas y restaurantes. Por ejemplo, hay una nueva app que se llama Too Good To Go, que nace bajo un lema y un claim muy chulo, que es declarar la guerra al desperdicio de comida. Y eso supone una gran ayuda para que estos alimentos que no se consumen a lo largo del día y que después se tiran, los pueda aprovechar a un precio menor y que no se desperdicie. Y, por ejemplo, hay otra aplicación que también muy chula, que se llama Noodle, que es una app que, la verdad, a nosotros nos ha hecho la vida un poquito más fácil, porque tú introduces lo que tienes en la nevera y te ofrece un montón de recetas con esos ingredientes, y es que, ya no tienes excusa, ¿no?, para acabar con esos calabacines que llevan semanas y están ahí, que al final ya sabes dónde acaban. Ya lo uso un montón, Noodle. De todas formas, luego, si queréis, dejamos en la cajita de descripción las aplicaciones esas que os pueden venir muy bien. Apps para cambiar el mundo. Maravilloso. Total. Para mí otra pauta que yo siempre digo un montón y que además insisto, ¿no?, que cuando vivimos en un país, tenemos la suerte de vivir en un país que tiene casi todo tipo de productos disponibles, o sea, están, no hace falta que nos vayamos tan lejos o traer productos desde tan lejos. Y es, obviamente, comprar local y de cercanía, lo que hoy se llama como comprar kilómetro cero y a pequeños negocios. Al final, es lo que decía antes Pablo, en esta vida de prisas, de no tengo tiempo, muchas veces compramos todo en un mismo lugar, es decir, me voy al típico supermercado, cadena grande y tal, a comprar todo, y no me preocupo de dónde viene cada cosa, porque queremos ahorrar tiempo o porque no queremos replantear a lo mejor, pero toda la vida ha sido así. Nuestros abuelos compraban el arroz en un sitio, la fruta en otro sitio, y al final hemos cambiado hábitos que están haciendo que el planeta pues cada vez esté más dañado. Entonces, para no gastar tanto tiempo en ello, podemos directamente, aparte de ir a comercios pequeños, a hablar con esas personas y preguntarle la procedencia, porque ellos se van a interesar. O sea, a mí me ha pasado un montón que la frutería que aquí hay al lado de abajo de mi casa traían aguacates de Chile, creo. Y le dijeron, ay, no hay opción. Y cuando el hombre fue a Mercamadrid, la siguiente vez, pidió, en plan, oye, aguacates tenéis. Y la siguiente vez que fui me dice, mira, he traído aguacates de Almería. Y fue como en plan, joder, qué pasada. En plan, la no me acuerdo si eran de Almería. Almería. Almerienses que nos estén escuchando, perdón, porque no sé si eran de Almería exactamente, no sé si se cultivan, eran de alguna parte del sur, no me acuerdo. Pero el caso es que al final solo te toma un momento tanto mirar como la etiqueta, analizarla y exigirlo a tu gente de confianza, que al final están allí para satisfacerte, ¿no? Entonces, cuando empiezas un poco a buscar esta información, al final siempre vas a darte cuenta de que puedes sacar un ratito para comprar algunos productos como la fruta y la verdura en un comercio local. Y eso es como cuando vino el drama del real food, ¿no? Todo el mundo leyendo etiqueta. Sí. Pues al final también es leer la etiqueta de la procedencia y del origen. ¿Qué ganamos con esto? Reducir la huella de carbono de los productos que estamos consumiendo y además impulsar una economía local de nuestro país. Y con eso al final es que todos ganamos. Cuando el dinero se queda en casa, se gana. Esto mismo siempre va a ser aplicable para el resto de productos como la moda, pero esto seguro que el siguiente tip que va a decir Pablo te va a ayudar más. Bueno, sí, va en relacionado con lo que decías de las etiquetas, y la verdad es que puede sonar un poco a coña, pero es verdad que la mayoría no sabemos leer las etiquetas o directamente es que ni lo intentamos. Y la verdad que para ser sostenibles deberíamos aprender a leer estas etiquetas. Y es que seguro que alguna vez te has parado a leer la etiqueta de eficiencia energética de tu lavadora o de algún producto, algún electrodoméstico que tienes en casa. Pues igual funcionan con los productos que compramos en los supermercados y que deberíamos estar acostumbrados a leer etiquetas y en muchas ocasiones a desclasificar esa información, como por ejemplo pasa en la alimentación. Que si sabéis, pues la alimentación, los ingredientes que llevan, el ingrediente que más
sea, que más predomina en ese producto es el primero y así sucesivamente. Son cosas que yo no sabía cuando descubrí, dices, pues mira. Y entonces, bueno, pues por ejemplo, la industria de la moda también es una cuestión clave, sobre todo para ver cuál es el origen de lo que consumimos y si el producto pues tiene un certificado de comercio justo, que los materiales que se utilizan. Y entonces es muy importante para tomar una decisión sostenible y a la hora de comprar. Lo que más se repite, yo creo, ya es un consumo consciente, ¿no? Porque todo lo que me estáis diciendo habla de conciencia a la hora de comprar. Sí, 100%. Sí, absolutamente. Al final el consumo es lo que lo cambia todo. Sí. Otra idea chula que además yo soy súper fan es la de comprar o intercambiar cosas de segunda mano. Parece que en esta vida que vivimos tan ajetreada, no nos planteamos que los objetos son duraderos y que estos pueden pasar de mano a mano y de generación en generación, como ha sido toda la vida. Al final siempre va a haber un beneficiario, tú, porque estás dándole una segunda vida a algo, pero sobre todo el planeta va a ser el mayor agradecido por eso. ¿Por qué? Porque un gran porcentaje de las prendas que están ofrecidas como en el mercado de segunda mano aún tiene etiqueta. Es muy fuerte que tú te metes en apps como Wallapop, Vinted o te vas a una tienda de segunda mano y muchas viene con la etiqueta de que nunca ha sido usada. Al final, cuando estás buscando alguna prenda concreta, yo uso siempre un montón Vinted, que os lo hablaba el otro día, porque me encanta buscar ahí y decir, ay, me hace falta una camisa blanca, y ahí puedo poner camisa blanca de mi talla. Incluso puedo marcar marcas que a mí a lo mejor me gusten. O sea, eso está genial. Por ejemplo, en Wallapop, que todo el mundo siempre termina buscando un mueble, algún aparato electrónico, porque sale, aparte que sale más rentable, y se está vendiendo por alguien que ya no lo utiliza más. Y eso es un punto buenísimo. Hay algunos proyectos que a mí me encantan, que es como el intercambio de Claudia Ayuso, que es básicamente un evento donde la gente lleva ropa que ya no utiliza, se intercambia por tokens, y tú allí puedes coger con esos tokens otras prendas. De esa forma tienen como una especie de economía circular de ir soltando cosas que tú ya no usas a cambio de cosas que sí vas a utilizar. Y eso pues te ayuda a tener, pues en concreto en ropa, pues nueva vida en tu armario y te vuelves a sentir pues más como que estrenas, ¿no? Que te hace ilusión. Porque al final eso es todo psicológico, que yo creo que lo hablaremos aquí en el podcast, porque la necesidad de estrenar para sentirte bien. Proyectos como el intercambio, pues al final son una buena manera de frenar el consumo de la fabricación de nuevas prendas, que por cierto es una de las industrias más contaminantes del mundo y produce más de un 8% de todas las emisiones de CO2 globales, siendo el segundo mayor consumidor de agua del mundo, el cual contamina mares y ríos de una forma abismal. Sí, y con esto volvemos al plástico. Sin plástico, por favor. Aunque ya hemos hablado sobre el plástico, pues vamos a hacer un pequeño apartado porque es algo muy importante. Y dos cositas que, por ejemplo, solo un 30% de los plásticos se reciclan en España. Una botella de plástico tarda unos 500 años en descomponerse. Creo que solo con estas dos afirmaciones podemos hacernos una idea de la dimensión del problema del plástico. En esto, por suerte, pueden ayudarte algunos consejos anteriores, como comprar a granel o utilizar tus propias bolsas reutilizables. De esta manera, a base de pequeños cambios en nuestra rutina, podemos marcar la diferencia frente a un problema de contaminación brutal. Y todos estamos cansados de ver en las noticias, en la tele, en redes sociales lo que está ocurriendo con los plásticos. Y es alucinante, la verdad. Y otra cosa que ahora estamos viendo mucho, sobre todo ahora en Cuenca lo vemos mucho, es la cantidad de materiales que estamos encontrando con el tema del COVID. Guantes, mascarillas, no son... También, o sea, es alucinante. Estamos los guantes para atrás. Sí, no se deshacen, no es magia, no lo tiras al campo y eso se fusiona. Eso sigue siendo muy preocupante y están acabando en mares, en ríos. Te hace pensar... ¿Qué piensa la gente que tira eso al suelo directamente? Yo me lo planteo así. Sí, muchas veces me pasa. Y cuando lo ves alguna vez, dices, pero... Ya, es que yo creo que soy muy bien pensada y siempre pienso, ¡buah, se le habrá caído! Tal. Y voy yo detrás recogiendo las mascarillas. Ahí me pasa alguna vez. Pero claro, una mascarilla que está en el suelo, porque a lo mejor tú puedes encontrarte un papel, pero una mascarilla tampoco la puedes tocar ni la puedes que se coger. te ha caído de la boca. Sí, que te la has puesto en el codito y se ha caído. Hay otra cosa también yo creo que es muy importante y es el cómo nos movemos o desplazamos, porque al final los coches y sobre todo el combustible que utilizan son una de las principales fuentes de contaminación atmosférica y además uno de los principales grandes causantes del cambio climático. Cada vez somos más conscientes y buscamos alternativas, al menos nosotros, más sostenibles para movernos.
pequeños cambios como utilizar el transporte público o ir andando cuando nuestro recorrido es corto, suponen un gran avance en nuestro día a día. Además, no estaría nada mal que los gobiernos, ya que estamos aquí pidiendo cosas, ¿no? Pues que a los ciudadanos nos dieran opciones para tener buena movilidad en bicicleta, porque en Sevilla, por ejemplo, hay mucho carril bici, pero en Madrid te digo yo que no existe. Se queda ahí. Aquí es como, mi padre me dice que por favor no vaya en bici en Madrid, me lo pide, por favor, y en Sevilla le da igual, pero en Madrid dice que no, que me voy a morir. Entonces, por ejemplo, para estas cosas también tiene que existir presión social, igual que en el consumo. Siempre se pueden hacer cosas como, por ejemplo, priorizar viajes en tren en vez de utilizar el avión, porque el tren es más sostenible, ya que este medio, el avión, no solamente emite toneladas de CO2, sino que contribuye a conflictos medioambientales causados por la construcción de nuevos aeropuertos y la contaminación de ruido. Sí, yo quiero dar una pauta que creo que es muy básica y estoy segura que mucha gente ya lo ha aplicado. Es el ahorro de energía y agua en el hogar. Basta con gestos simples como no dejar encendidas las luces de las habitaciones o zonas que estén desocupadas, utilizar bombillas LED, que estoy segura de que mucha gente ya las utiliza, no darnos largas duchas, que esto puede ser igual lo que más nos cuesta hacer muchas veces, abrir el grifo solo el tiempo que vayamos a estar utilizándolo. Hay 1000 fórmulas, estas son solo algunas de ellas, y podremos hablar, yo creo, de ellas en algún episodio más adelante. Otro tip, aparte de lo que estamos diciendo, que es que las empresas nos lo están poniendo fácil cuando hablamos de esto, es reparar siempre que sea posible. ¿Por qué lo decimos? Porque aparte de existir una obsolescencia programada, que para quien no lo sepa es básicamente que dicen que los objetos electrónicos tienen años de duración en concreto y que no importa cómo de bien los trates, cuando hayan pasado X años van a ser ya inservibles, es que también las empresas están constantemente sacando y renovando lineal de producto, ¿no? Pero nosotros siempre hemos apostado por reparar antes de desechar. Y para eso, al final, lo que tenemos que hacer es, aparte obviamente de cuidar nuestros productos, es sentir que si siguen haciendo su función bien, no tenemos por qué renovar ni comprar nada nuevo, y es apostar por la reparación. Al final tenemos una ventaja de que en Internet podemos encontrar, aparte de que hacerlo incluso en casa, cómo reparar casi todo, o si no, recurrir a un profesional. Si no, es una aventura muy divertida que podemos vivir, en plan, reparar cómo eliminar el agua de mi móvil, ¿no? Que todo lo hemos hecho con el truquito del arroz. Podemos encontrar, yo creo, toda clase de vídeos, ya no hay excusa. Sí, No hay. ahí puedes hacer de todo y es muy fácil encontrar repuestos. Hay ciertas cosas que es más complicado, pero es bastante sencillo encontrar repuestos, por ejemplo, de telefonía y todas estas cosas. Las baterías de los móviles, a todo el mundo te has reconstruido? Sí, yo le cambio la batería al móvil en cuanto ya no funciona y es muy sencillo, o sea, quiero decir, con un poquito de paciencia es bastante sencillo de hacer. Si no, podéis preguntar a Pablo cómo reparar vuestros Preguntas electrodomésticos. sobre cómo reparar objetos, las dejáis en comentarios y Pablo intentará resolverlas lo antes posible. Y luego, y lo intentas reparar, pero eso sí, si ya no puedes, pues mira, a lo mejor puedes reutilizar para otra cosa. Sí. Que, por ejemplo, nosotros, con muchas cositas, por ejemplo, desde la decoración, que te la haces a mano con materiales que puedes encontrar en la calle, palés, maderas viejas, muebles viejos, que con un poquito de 4 cositas, un barniz o una pinturita nueva, y te queda muy bien. También como, por ejemplo, vaqueros que se han reconvertido en bolso. Realmente es que ahí puedes, el límite es tu imaginación, puedes hacer un poco lo que quieras. Tú tienes el material, necesitas algo y seguro que incluso en internet o con tu propia iniciativa y tu propia creatividad puedes encontrar la manera de hacerlo. Nuestra próxima aventura es una estantería para plantas con palet. Sí, cada vez Qué guay. buscas nuevas cositas y la verdad es que puedes hacer lo que quieras. Justo antes estábamos hablando de Claudia Ayuso y del proyecto que tiene del intercambio, pero hay una cosa muy guay que está haciendo en YouTube, en un canal que ya tiene como la versión inglesa, que es transformar en prendas cosas que ya no utiliza. Y el otro día vi uno que se había hecho un top súper chulo con una sábana vieja, Ay, sí, lo vi. pero que le quedó súper guay. Sí. O sea, que es que se puede hacer de todo. Otro punto importante también, reciclar. Separar correctamente los residuos y tirarlos en el contenedor adecuado. Sabemos que a veces es muy difícil porque hay objetos que es que no sabemos qué son, qué material es, y en qué contenedor tirarlos ni nada. Pero nosotros en próximos podcasts, aparte que lo vamos a contar cómo se hace, hay muchísima información también en internet. Incluso, si no me equivoco, en la página de la Generalitat tienen como un apartado para que pongas el producto y te indica dónde puedes Pues reciclarlo. mira, no lo sabía. Me Sí. parece muy Sí, interesante. muy buena iniciativa.
Yo quiero dar un último aporte a este tema para ya cerrar un poco esta pregunta, y es apoyar proyectos sostenibles. Voy a barrer un poco para casa, pero creo que es muy importante. Pero cuenta por qué. Si has probado a comprar en una tienda sostenible y te ha gustado, recomiéndala, porque seguro que entre todos podemos fomentar un consumo sostenible y buscar algunas referencias entre el boca a boca. Y además esa tienda te lo va a agradecer, ya que a veces los pequeños negocios sostenibles no empleamos nuestro dinero en promociones y marketing. Nosotros desde Mindhala, de verdad que cada vez que alguien hace una reseña o hace una crítica buena, incluso una mala si es constructiva, nos está ayudando a crecer y está ayudando a que otras personas nos descubran. Entonces no nos puede hacer más ilusión, y es tu manera también de apoyar este cambio hacia la sostenibilidad y apoyar pequeñas marcas en lugar de esas multinacionales que igual no necesitan tu apoyo. Bueno, Ana, Mindhala es vuestra tienda sostenible. Vamos a hacer como cuña publicitaria. Sí. Nuestros oyentes no saben lo que es Mindhala a lo mejor. Entonces, contadnos un poquito qué es Mindhala. Mindhala es el proyecto que tenemos Pablo y yo, que junto a Claudia somos los que estamos aquí en este podcast, y nosotros, como cambiamos nuestra vida, como ya hemos contado un poco al principio de este podcast, decidimos también cambiar el concepto de empresa que teníamos. Al final nuestra vida había cambiado y decidimos llevar ese cambio de nuestra vida sostenible a nuestro proyecto. ¿Qué hacemos? Pues buscar los materiales que encontramos más sostenibles para realizar nuestros productos. Camisetas en algodón orgánico, palets o maderas que encontramos tirados y vemos que pueden tener una segunda vida, macramés que hacemos con hilos reutilizados. Que me encantan, por cierto. Intentamos, estamos viendo justo uno Claudia aquí atrás. es fan. Intentamos hacer un poco toda clase de objetos que creemos que están acordes a nuestros valores y que creemos que pueden tener una vida más larga, porque son materiales que no van a acabar contaminando, ¿no? De todas formas, si quieres conocer algunas marcas diferentes como la nuestra para empezar a cambiar tu consumo, te recomendamos que te des una vuelta por @marcasdePutamadre, ¿vale? Luego vamos a dejar un poco en la descripción para que vayáis directos, que es un proyecto en el que te muestran diferentes marcas responsables, sostenibles y de comercio local. No vamos a engañar, es un proyecto de unos amigos míos y yo. Barriendo a casa. Cuña publicitaria otra vez. No, pero está muy guay. La verdad es que es bastante cómodo si eres una persona que no quieres ponerte a mirar, y es completamente comprensible. Trazabilidad, ahí hacemos un filtro muy bueno y efectivamente es muy guay para entender un poco y ver las opciones que existen en el mundo. Y hablando de apoyar proyectos sostenibles, me gustaría hablar de la parte de sostenibilidad que concierne a las empresas, y te pregunto sobre todo a ti, Claudia, que tendrás una visión más global del sector. ¿Se aprecia un incremento en cuanto al emprendimiento sostenible? ¿Por qué debería una empresa querer ser más sostenible? Bueno, al final es como hemos estado hablando antes, las tendencias de consumo están cambiando y los consumidores cada vez están demandando más sostenibilidad. Y será más fácil para ti, sobre todo si lo haces bien, porque al final, entre hacerlo bien y hacerlo mal, te vas a tener que adaptar a lo que está pasando. Aparte de que es nuestra obligación como ciudadanos y habitantes de este planeta cuidar y respetar el entorno, igual que hacemos como nuestra propia casa. Además, últimamente se han estado haciendo diversos estudios que apoyan este cambio de tendencia. Por ejemplo, un estudio reciente que ha hecho IBM se ha centrado en analizar las tendencias de consumo globales y ha revelado que actualmente para los consumidores la importancia de los valores asociados a una marca supera otros factores como el precio o la conveniencia. Y este estudio ha incluido encuestas a más de 19.000 consumidores de 28 países diferentes, entre ellos incluyendo España, los cuales son pertenecientes a todos los grupos demográficos desde la generación Z hasta los baby boomers, es decir, desde los 18 hasta los 73 años. Además, estos consumidores han añadido en la decisión de compra, dan prioridad a aquellas marcas que son sostenibles, transparentes y alineadas con sus valores. Por ello, afirman que están dispuestos a pagar más precio e incluso cambiar sus hábitos de compra por aquellas marcas que encajen en estas prioridades. Sí, pues mira, nosotros, como hablábamos antes, al final llegamos al punto en el que no concebíamos una idea de emprender algo sin intentar hacerlo lo mejor posible para todos.
Creo que ser rentable y sostenible está más que demostrado que es una fórmula que funciona y cada día hay más empresas que son sostenibles y que funcionan y que están siendo muy rentables. Entonces, ¿por qué vamos a hacerlo de otra manera? A veces pues tendemos a pensar que este tipo de cambios son una moda pasajera, pero yo creo que responde más bien a un cambio en el consumo general y es algo que vamos a ver según pasen los años, va a evolucionar y va a ir para arriba. Yo por lo menos sí que he notado que existe ese crecimiento del emprendimiento sostenible y he de decir que he conocido marcas con gente muy joven que están empezando ahora y da mucha esperanza. Pero ¿creéis que es fácil emprender sostenible? ¿Qué variables deberíamos tener en cuenta? Pues cada vez se va haciendo un poquito más fácil. Es verdad que nosotros cuando empezamos hicimos el cambio a buscar alternativas sostenibles para todo nuestro proyecto, nos resultó un poco complicado, porque nos encontramos que muchos productos o materiales no tenían trazabilidad que queríamos, no podíamos ver exactamente de dónde venían. Entonces, no es fácil del todo. Es verdad que cada vez está siendo un poquito más sencillo, Internet ayuda muchísimo y hay gente en todo el mundo que está evolucionando y que casi siempre mucho antes que en España y van hacia una búsqueda de la sostenibilidad en todos los ámbitos. En cuanto a variables, pues nosotros tratamos de prestarle atención a todos esos procesos. Está claro que en algunas cosas como los materiales a veces es imposible producirlos en España. Creo que al final tienes que ir adaptando pautas sostenibles a todo en la medida de lo posible y no parar de indagar alternativas porque todo cambia casi cada día. Totalmente. Yo, de momento, creo que no es fácil emprender de forma sostenible, pero es verdad que apoyo a Pablo en el sentido de que cada vez, poco a poco, va siendo más sencillo. Es cierto que yo pienso, que creo que ahí estáis conmigo, que debería haber más apoyo por parte de los gobiernos e instituciones si se quiere cambiar el modelo de consumo obsoleto que tenemos, pero también es verdad que quizás por falta de apoyo en esta parte se está paliando con el apoyo que ofrecen los negocios sostenibles entre ellos, porque cada vez vemos más colaboración y más iniciativas y ese punto es súper importante. Para emprender sostenible hay que tener en cuenta muchas cosas, entre ellas, como decía Pablo, la trazabilidad, la huella ambiental, los materiales, y eso es indagar en todos esos procesos que se pueda realizar para encontrar la alternativa que más te encaje y más sostenible sea. Evidentemente también va a depender de tu inversión y de cuánta parte puedas realizar, pero la cuestión es empezar a intentar hacer lo mejor que podamos. Sí, es cierto que muchas veces nos obcecamos con las marcas sostenibles que no cumplen todos los estándares que nos gustarían. Pero en cambio, eso no se lo exigiríamos a una marca que no es sostenible en absoluto, ¿no? Este tema daría para mucho, pero creo que se resume un poco en todo lo que habéis dicho. Ya llegamos al final de este episodio y a mí me gustaría que, si queréis, nos quedáramos con algunas ideas concretas a modo resumen para que se nos queden ahí bien fijadas en la cabeza y demos un empujoncito final para encontrar este estilo de vida sostenible y consciente. Bueno, yo dos cosas voy a decir. La primera, recordar que la forma más sostenible es intentar reducir tu consumo lo máximo que puedas. Es decir, consumir lo realmente necesario e imprescindible. Usar algunos recursos como los que hemos comentado de segunda mano, reutilizar, intercambios. Al final siempre va a ser beneficioso para alcanzar este estilo de vida. Y la segunda que voy a decir es que si quieres, puedes. La cuestión es dar un paso y comenzar. No es hacer un gran gesto, cambiar toda mi vida de repente, sino organizarte e incorporar hábitos nuevos que te puedan ayudar poco a poco y que siempre van a repercutir en la vida de todos. Pues mira, yo igual, tengo 2 tips. El primero, también por lo que nos toca, pues apoya al pequeño comercio, al comercio local y a las marcas sostenibles. O sea, cambiar tu consumo puede cambiar el mundo. Así que no te olvides de ellas cuando necesites algo y busca primero si hay algo sostenible. Y lo segundo que tenemos que tener muy claro es pequeños cambios de muchas personas hacen grandes cambios para el mundo entero. Recuerda que cada día somos más personas las que estamos involucradas en esto. Yo solo añadiría una cosa más y es que no hay solo una manera de ser sostenible, que lo hemos repetido mucho en este podcast. No nos frustremos con esto y escoge la que vaya adaptándose a tu vida, porque poco a poco las puedes incrementar con el tiempo.
Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Oh. ¡Qué pena! Muchas gracias a todos los que nos estén oyendo. Ahora ya han llegado hasta el final de esta... ¿Habrán llegado hasta el final? No sabremos, que nos lo dejen en comentarios. Además, un episodio que, claro, para empezar en esto de la sostenibilidad, digamos que es la base. No le hagáis spoiler a toda esa gente. Sostenibilidad que no ha para llegado al final. Damis, podría llamarse esta. Bueno, hoy hemos terminado esta ruta. Gracias a todos los que nos habían escuchado. Vamos a dejar la bicicleta aparcada hasta el próximo episodio. Esperamos que os haya gustado y bueno, recordad que podéis dejarnos comentarios, que nos hace mucha ilusión, con las nuevas rutas que queréis conocer y seguirnos en redes sociales. La bicicleta ya no vale. Un podcast creado para cambiar el mundo.